aquí en el piso con el señor Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Me da mucho gusto. Magallanes, deje de perturbar, que vamos a hablar un rato con Víctor Hugo. Perdón, pensé que lo había pensado, ¿me salió? No, le salió. Disculpen. Bueno, a ver, ¿cómo haces, Víctor Hugo? Una parte que yo siempre me pregunto cuando te escucho en la radio, cuando te veo por tele y demás, ¿cómo haces para bancar un montón de cosas que te pasan alrededor tuyo, alrededor de lo que pensás y de lo que transmitís también como idea en tus medios de comunicación, en tus espacios de comunicación? ¿Cómo te llevas con esa capacidad de resistir, con esa capacidad de, en todo caso, estar frágil alguna que otra vez, etcétera? Sí, a veces bien, a veces mal, a veces con angustia, en ocasiones con orgullo. Varía, depende cuál es el estímulo cada día. Sí. Nunca es igual. ¿Hiciste terapia alguna vez? No. ¿Y no te pasó en algún momento? Digo, por el tema de la contención, a veces uno necesita que alguien lo escuche y lo contenga en situaciones de ataques como vos sufrís cotidianamente de las corporaciones mediáticas. Yo te escucho a la mañana, soy oyente, y a veces a Lucho también, porque bueno, están en el mismo horario, escucho a los dos. Es verdad que competimos, pero me da vergüenza decir esa frase, esa palabra. Yo hago zapping. Y la verdad que uno te escucha y que es muy sentido lo que vos decís de lo que te duele cuando te difaman, dicen mentiras, te atacan, y es como un ejercicio permanente que tenés que hacer y que lo querés hacer, ¿no? Porque otro diría, bueno, lo dejo pasar, ¿para qué voy a volver sobre eso? Y me preguntaba también cómo lo tramitás. Vos decís, ¿no haces terapia por ahí a veces? Casi que es parte de la respuesta a Lucho. La catarsis de cada día ayuda mucho. Cuando uno tiene algo que te duele, angustia, preocupa, que querés aclarar y podés hacerlo, esas horas que yo tengo de programa, lo único que mortifica a veces es convertirte en un poco autorreferencial mucho rato. De vez en cuando me lo reprocho, pero en ocasiones entiendo que no existe otra posibilidad. Así que la catarsis es muy buena. La posibilidad de decir lo que me pasa, de refutar aquello que yo entiendo que pretende dañarme, me alivia. Víctor Hugo, tenemos preparado por la producción un informe para representarte otra vez. Dale. Es periodista, locutor y escritor. Relata fútbol como nadie y es fanático de la ópera, el teatro y la música clásica. Viene de Cardona, Uruguay, pero vive desde 1982 en Buenos Aires. Tiene una lucha personal contra los monopolios y su discurso mediático. Su nombre es Víctor Hugo Morales y está con nosotros en Todavía es temprano. Corregías, decías que en el año 81, febrero del 81. ¿Qué es Cardona? Cardona es un pueblo de 6.000 a 7.000 habitantes, por lo menos en mi época, que depende mucho del campo. La actividad agropecuaria es vital. ¿En el interior de Uruguay, digamos? A 180 kilómetros de Montevideo y casi la misma distancia de Buenos Aires. Nací en un punto muy equidistante de Montevideo y de Buenos Aires, como si fuera un anticipo de mi vida de rioplatense. ¿Volvés al pueblo? ¿Volvés? Sí, vuelvo para las elecciones fundamentalmente. ¿Y hay familia? ¿Tenés familia ahí? Sí, tengo los hijos de la segunda esposa de mi padre y sobre todo tengo muchos amigos de la época. ¿Vos votás allá? ¿Votás en Uruguay? Sí, voto acá también. Es una manera de volver. Ah, ok. Sí, los uruguayos, conozco muchos uruguayos que vuelven todos en el barco, ¿no? A votar. Es un recurso, sí, claro, sí, es una fiesta cuando... Sí. Porque casi todos son del mismo palo. Sí, los que como vuelven, que dejaste un ciudadano allá, digamos. Eso es lo que dejaste en Uruguay. Dejaste un ciudadano que cada tanto va y ejerce su... Sí, bueno, estamos hablando de mi pueblo. Voy con un poco más de frecuencia a Montevideo. Sí. Pero los últimos años ha sido poco lo que puedo ir porque trabajo mucho. Sí. Me muevo bastante en distintas áreas y actividades aquí en la Argentina. Pero veíamos también en el informe que sos muy melómano, digamos, te gusta mucho la música y sos salidor también, sos un tipo que sale. Sí, yo salgo todas las noches de mi vida, veo más de 400 espectáculos por año en 365 días. Es mi cable a tierra, también es parte de la respuesta a la pregunta de cómo uno sobrelleva ciertos combates, ciertas confrontaciones.
Y yo creo que es muy aliviador el mundo de los artistas, salir de uno, ocuparte de lo que está sucediendo en un escenario, y normalmente cuando volvés a tu propia persona sos un poco mejor, por lo menos por un rato, a veces por varios días, según la calidad del espectáculo que hayas visto. Y tengo mucha suerte porque en realidad me gusta todo, yo soy una especie de notable espectador. Y hay una buena movida en Buenos Aires también alrededor de esto. No, Buenos Aires es impresionante en eso, ¿no? Impresionante, es una ciudad única. Compite con Nueva York y con Londres, París, son las cuatro, Berlín, que no la conozco tanto en cuanto al disfrute de espectáculos, pero he estado muchas veces. Me parece que son las ciudades más convocantes. No, mira, cada noche de Buenos Aires la única tortura es elegir a dónde vas. Claro. De verdad, para un tipo salidor, que conoce además a los artistas, a los actores, que les gusta ir a verlos, porque también los buenos amigos se sienten gratificados cuando uno los va a ver. Las invitaciones del Teatro Independiente, que son muy frecuentes, y yo voy mucho al Teatro Independiente porque me gusta enormemente, más la música. El litigio que se produce con aquello que ocurre una sola vez. Viene una orquesta, una gran orquesta. Ese día no podés faltar porque después quizás por años o nunca más lo podés ver. ¿Cómo te llevas en el espacio público, digamos, porque ahora sos una persona de algún periodista, digamos, que de alguna manera tiene una tensión pública muy importante, y eso tiene una traducción en la calle, en los espacios públicos y demás. ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, hay gente que me estima y me lo hace notar, incluso me habla al respecto, y gente que no me estima y me lo hace notar con la mirada, con un reproche en el gesto, con el cuchicheo con otra persona tratando de hacerte entender que están hablando mal de vos. Depende de los sitios. En el Teatro Independiente, en la mayoría de los teatros de la Avenida Corrientes, me llevo bien con esos espectadores. En sitios un poquito más elitistas, como podría ser el Teatro Colón, yo me doy cuenta que hay muchísima gente, pero no toda, por cierto, que se corresponde con ideas que en estos momentos los hace ser reprochantes de mi persona, y me llevo muy bien con eso, porque ante cualquier persona yo puedo mirar a los ojos y contar mi vida, la tengo en el maletín además, cada dinero, cada hecho, cada episodio de mi vida está en situación de ser defendible. Entonces me siento cómodo, y yo estoy seguro que no hay ninguna persona, por reproche que tenga en la mirada, que pueda decirme nada a lo que yo no sepa responder. Y muchísimas veces yo podría ser acusatorio de ese tipo de personas. Hay mucha gente que desde el lugar que me habla a mí no me preocupa, porque normalmente son gente que está muy enojada con el tema de los derechos humanos, son gente muy de la derecha, gente muy despreocupada por el otro, gente que vive pensando en los aspectos económicos propios, pero nunca en lo que de inclusivo la sociedad argentina está buscando, con lo cual yo estoy muy a buenas, yo no tengo ningún tipo de problemas con ellos. Alguna vez, esporádicamente, he tenido alguna expresión disgustante, pero estoy preparado, trato de mentalmente saber que estoy expuesto a eso y lo sé sobrellevar, creo. ¿Seguís viviendo sin celular? Sí. ¿Cómo haces? No te puedo creer, ¿en serio? Sí, ¿Cómo no tenés haces? celular, qué bueno. Explicanos No. ¿Cómo haces? ¿Nunca tuviste? Tuve en una época, pero siempre muy esporádicamente. Lo dejaba, lo tomaba, ahora ya llevo como 10 años. ¿Y por qué no? Porque de cada 10 llamados, 9 le interesan a la persona que llama. Y en el mejor de los casos, un llamado me interesa a mí. Y la persona que realmente me busca, ustedes buscaron, mirá qué fácil llegaron. Yo no hablé nunca con la producción, nunca. Hasta que llegué a la puerta y dije, alguien me va a estar esperando. Con lo cual, a mí se llega. ¿Se puede vivir sin celular? Totalmente. Y cuando tengo algún apuro, soy un gran manguero de Alguien que te celular. presta un Sí, llamadito. me permites hacer un llamadito, a veces hasta un taxista. ¿Quién te lo va a negar? Todo el mundo, claro, tiene... ¿Te acordás los teléfonos? Porque eso también... Claro, ¿dónde los tiene anotados? Iba a Requiere tener una preguntar agenda eso, telefónica en la memoria, Bueno, digamos, de la cabeza. los 20, 30, 40 teléfonos que a mí me interesan me los sé. Tengo buena memoria. Mirá qué bueno. Es increíble porque pensaba, bueno, quienes somos periodistas, no solo el teléfono, sino hasta los correos electrónicos, estar online todo el tiempo recibiendo la información, todo eso te abstraes. Sí, yo creo que es tiempo que gano para mí también. Las conversaciones telefónicas a veces yo creo que llevan buena parte del día. A veces me preguntan cómo hago tantas cosas y tiene que ver con eso quizás, y también con poca vida social, de esa de invertir tiempo, qué sé yo, en cenas todos los días, con muchos amigos que, mira, cuando miras para atrás en esta época, por ejemplo, una de las cosas que te arrepentís es de los tiempos perdidos con alguna gente.